¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe responderemos más preguntas sobre la Cuaresma. En nuestra sección infantil, el cuento El monstruo y la mariposa. El domingo muy temprano, Ricardo vio en la televisión una película de terror. En ella se mostraba a un hombre bueno, apuesto y bien vestido que, después de ingerir una pócima... Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo se transfigura ante sus discípulos. Y en el Santoral, te diremos si el santo del 29 de febrero solo se celebra cada 4 años. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En cierta ocasión, un alto ejecutivo estaba paseando por una bonita playa, vestido con sus bermudas de marca, sus gafas de sol, también con marca muy visible, su polo con mucha marca, su gorra con marca destacada, su reloj de marca y carísimo, su calzado deportivo donde todo era marca, su móvil, su teléfono celular también con marca y la bolsa en la que colgaba también, y su gorra en el pelo, sin marca pero tan abundante que uno podía adivinarla. Eran las 2 de la tarde cuando se encontró con un pescador que felizmente recogía sus redes llenas de pescado y amarraba su pequeña barca. El ejecutivo se le acercó y le dijo: «Disculpe, pero le he visto llegar con el barco y descargar el pescado. ¿No es muy temprano para volver del trabajo?» El pescador le miró de reojo y sonriendo mientras recogía sus redes le dijo: «¿Temprano? ¿Por qué lo dice? De hecho, yo ya he terminado mi jornada de trabajo y he pescado lo que necesito». «¿Ya ha terminado hoy de trabajar a las 2 de la tarde? ¿Cómo es eso posible?», dijo incrédulo el ejecutivo. El pescador, sorprendido por la pregunta, le respondió: «Mire, yo me levanto por la mañana a eso de las 9. Desayuno con mi mujer y mis hijos, luego les acompaño al colegio y a eso de las 10 me subo a mi barca, salgo a pescar, faeno durante 4 horas y a las 2 estoy de vuelta. Con lo que obtengo en esas 4 horas tengo suficiente para que vivamos mi familia y yo sin holguras, pero felizmente. Luego voy a casa, como tranquilamente, hago la siesta, voy a recoger a los niños al colegio con mi mujer, paseamos y conversamos con los amigos, volvemos a casa, cenamos y nos metemos en la cama felices». El ejecutivo intervino llevado por una irrefrenable necesidad de hacer de consultor del pescador y le dijo: «Verá, si me lo permite le diré que está usted cometiendo un grave error en la gestión de su negocio y que el costo de oportunidad que está pagando es sin duda excesivamente alto. Está usted renunciando a un ingreso impresionante, su ganancia podría ser mucho mayor y su umbral de máxima competencia seguro que está muy lejos de ser alcanzado». El pescador lo miraba con cara de circunstancia, mostrando una sonrisa socarrona y sin entender exactamente a dónde quería llegar aquel hombre de 30 y pico años, ni por qué de repente utilizaba palabras que él nunca había oído en su vida. Escuchó al ejecutivo que le decía: «Mire, señor pescador, podría sacar muchísimo más rendimiento de su barco si trabajara más horas, por ejemplo, de 8 de la mañana a 10 de la noche». El pescador entonces se encogió de hombros y le dijo: «¿Y eso para qué?». «¿Cómo que para qué? Obtendría por lo menos el triple de pescado. ¿O es que no ha oído hablar de las economías de escala, del rendimiento marginal creciente, de las curvas de productividad ascendentes? En fin, quiero decir que con los ingresos obtenidos por tal cantidad de pescado, pronto en menos de un año podría comprar otro barco mucho más grande y contratar después alguien que le pueda ayudar o muchos empleados». El pescador volvió a intervenir: «¿Otro barco? ¿Y para qué quiero otro barco y muchos empleados?». «¿Que para qué lo quiere? ¿No lo ve?
¿No se da cuenta de que con la suma de los 2 barcos y 12 horas de pesca por barco, podría comprar después otros 2 barcos más en un plazo de tiempo relativamente corto? Quizás dentro de 2 años ya tendría 4 barcos, mucho más pescado cada día y mucho más dinero obtenido en las ventas de su pesca diaria. Y el pescador volvió a preguntar, ¿pero todo eso para qué? Hombre, ¿pero está ciego o qué? Porque entonces, en el plazo de unos 20 años y reinvirtiendo todo lo obtenido, tendría una flota de unos 80 barcos, repito, 80 barcos que además serían 10 veces más grandes que la barcucha que tiene actualmente. Y de nuevo riendo a carcajadas, el pescador volvió a preguntar, ¿y para qué quiero yo todo eso? Y el ejecutivo, desconcertado por la pregunta y gesticulando exageradamente, le dijo, ¿cómo se nota que usted no tiene visión empresarial y estratégica ni nada de nada? ¿No se da cuenta de que con esos barcos tendría suficiente patrimonio y tranquilidad económica como para levantarse tranquilamente por la mañana, a eso de las 9, desayunar con su mujer e hijos, llevarlos al colegio, salir a pescar por placer a eso de las 10 y solo durante 4 horas? ¿Volver a comer a casa, a hacer la siesta? El pescador respondió, ¿y acaso eso no es lo que tengo ahora? Resonancias de Fe. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, espero que se encuentren muy bien y gozando de este maravilloso domingo, segundo domingo de Cuaresma, en el que se nos sigue invitando a la conversión, al cambio, porque siempre podemos mejorar, siempre podemos cambiar algo que es negativo, corregir algo que nos damos cuenta que está mal. ¿Y todo esto para qué? No solamente para ser mejores personas, mejores amigos, esposos, trabajadores, sino sobre todo para poder cumplir la voluntad de Dios. Recuerden que la Cuaresma es un tiempo de oración, conversión, cambio y también de muchas buenas obras. Gracias a todas las personas que han llegado a la parroquia de San Cosme con despensa, en este tiempo de frío, con algún suéter, una cobijita, porque esto nos ha permitido ayudar a todas las demás personas. Gracias también a quienes me están ayudando a hacer una escultura en honor de nuestro Padre amoroso San José, porque esta escultura recordará que San José también fue muy importante en la vida de Cristo y no siempre se le ha dado la importancia que tiene. Un saludo y muchas bendiciones a todos los transportistas, tanto de México como de Estados Unidos. Allá en Estados Unidos nos escuchan muchos que van en este momento por los freeways con la carga. Les deseamos que a todos que lleguen con bien a su destino. Y ya desde ahora les recuerdo que en mi canal de YouTube, que es muy sencillo, Padre José de Jesús Aguilar Valdés, encuentran videos sobre el santo de cada día, sobre explicación de la Cuaresma y muchas cosas más. Entre ellas, la repetición de este programa cuantas veces quieran escucharlo. Y si alguien quiere entrar también a mi página, que es www.padrejose.mx, allí encontrarán todos los programas de Radio Fórmula, de imagen y todo lo que voy subiendo cada día para que ustedes estén informados y cada vez tengan mayor cultura religiosa. Pero por ahora vamos a un corte y regresamos enseguida al cuento. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados,
entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. Y les sigo invitando a que vengan a la Parroquia de los Santos Cosme y Damián y no solamente pasen por esta puerta que nos ofrece la indulgencia plenaria, sino que también observen y gocen esta magnífica puerta que han hecho manos maestras de Iztapalapa, un colectivo que se llama Última Hora, que presenta una inspiración con nopales, con sagrados corazones, con milagritos de los antiguos y muchas cosas más, que es una puerta artística, hermosa e interesante que nos recuerda esta puerta de Dios que está abierta en este año de la indulgencia para que podamos acercarnos más a Dios, para que podamos orar por los pecadores y si es que nos alejamos mucho de Él, podamos regresar como el Hijo arrepentido. Recuerden los horarios de la parroquia, 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Entre semana las misas son a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde y hay exposición del Santísimo Sacramento entre estas misas. También les recuerdo que todos los viernes primeros de mes tenemos a las 12 del mediodía la unción para los enfermos. Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El monstruo y la mariposa. El domingo muy temprano, Ricardo vio en la televisión una película de terror. En ella se mostraba a un hombre bueno, apuesto y bien vestido que, después de ingerir una pócima, se transformaba en un personaje grotesco y deforme. Con sus uñas largas y sus ojos rojizos por el odio, salía a las calles para destruir todo lo que encontraba a su paso mientras le duraba el efecto del brebaje. El niño pensó: Eso me da mucho miedo. Cuando Ricardo terminó de ver la película, su hermana menor, Malena, se le acercó y le dijo: Para cumplir con la tarea escolar, tenemos que ir con nuestros padres a Chapultepec a visitar el Museo de Historia Natural. Ricardo comentó emocionado: ¡Bravo! Ese museo es maravilloso. Me gusta mucho porque tiene animales vivos y disecados. Durante la mañana, la familia recorrió todas las salas del museo, pero los niños se detuvieron más tiempo en la sección que mostraba orugas y gusanos. La pequeña Malena observó con mucha atención una vitrina que mostraba la evolución de la mariposa. Expresó: Mira, Ricardo, parece increíble que una oruga se pueda convertir en una hermosa mariposa. Deja de arrastrarse para emprender el vuelo.
Ricardo también estaba admirado y le dijo a su hermanita: Nunca había puesto atención en ese prodigio de la naturaleza. Es maravilloso. Los niños deseaban permanecer más tiempo en el museo, pero sus padres les recordaron que debían asistir a la misa dominical. Mientras se dirigían a la catedral, su papá les comentó: La lectura del Evangelio de hoy será sobre la transfiguración. Malena y Ricardo le preguntaron. ¿Qué es eso? Él les repitió deletreando la palabra. La transfiguración fue un momento importante en la vida de Jesucristo, en que le dio a sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, un anticipo de lo que sería su resurrección. Ricardo preguntó. ¿Qué sucedió en esa ocasión? Su mamá le explicó. Mientras estaban en lo alto de un monte, 3 de los discípulos vieron cómo la túnica de Jesús se llenaba de una blancura excepcional. También escucharon la voz de Dios Padre que reconocía a Jesucristo como su Hijo y los invitaba a escucharlo. Después de aquel momento, Jesucristo les anticipó a sus discípulos que resucitaría para salvar a la humanidad. Pero antes de eso, debería padecer y morir. Los papás de los niños les recordaron que Jesucristo, Hijo de Dios, fue mostrando paulatinamente su amor por la humanidad, hasta el grado de morir en la cruz para purificar sus pecados. Entonces Malena comentó. Por lo que escucho, entiendo que Jesucristo hizo algo parecido a la oruga que se transforma en mariposa. Con su predicación y trabajo cotidiano, se transfiguró en algo cada vez más hermoso. Desde su nacimiento, había manifestado su amor al mundo. Después, con su predicación y milagros lo hizo más evidente, pero su muerte y resurrección mostraron su amor en plenitud. Ricardo recordó la historia de terror que había visto y también opinó. Yo vi en una película la transfiguración de un hombre que se convertía en un monstruo. De ser bueno se convertía en alguien malo y destructor. Los padres de los niños aprovecharon aquellos comentarios y los hicieron reflexionar. Su papá les dijo: Miren, hijos, todos tenemos diariamente la posibilidad de elegir entre ser mejores o peores. Por ejemplo, quien se deja llevar por el alcoholismo o la drogadicción se transfigura en forma negativa. Lo mismo sucede con las parejas de esposos cariñosos que por descuidar su amor se transfiguran en egoístas y violentos, hasta el grado de llegar al divorcio. Y también sucede con los niños, que dejándose llevar por malos ejemplos, se convierten en ladrones o delincuentes. Afortunadamente también existen quienes se esfuerzan diariamente para amar más a su prójimo y ayudar a los necesitados. En ellos suceden verdaderas y hermosas transfiguraciones. Cuando la familia llegó a la catedral, todos oraron con fervor pidiéndole a Dios que los transfigurara siempre hacia el bien, y que cuando llegara el momento de su muerte, los transfigurara como había transfigurado a su Hijo Jesucristo en su resurrección, cambiando su cuerpo mortal por un cuerpo glorioso y resucitado. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después, se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesucristo que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña,
Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Queridos hermanos, hermanas, el Evangelio nos recuerda lo que sucedió en el monte Tabor. Las montañas, por su tamaño y cercanía con las nubes, significan en la Biblia el encuentro entre lo terreno y lo divino, entre Dios y los hombres. En una montaña Dios le habla a Moisés o al profeta Elías. En una montaña se levanta el templo de Jerusalén. En una montaña, el Calvario, Cristo muere, y en otra montaña, el monte Sión sube a los cielos. En la montaña de hoy, Cristo les revela a sus discípulos que, de acuerdo a las profecías, para poder resucitar y salvar al mundo, tendrá que pasar por el Calvario. Para confirmar esta verdad, en aquella montaña, el Tabor, se aparecen Moisés y el profeta Elías, y además se escucha la voz de Dios Padre. Pedro y los apóstoles se sienten tan a gusto de estar con Cristo y los dos distinguidos visitantes que quieren tentar a Cristo a quedarse gozando ese momento, pero Él les recuerda que tiene que continuar su misión y retomar el camino hasta Jerusalén, donde será entregado a la muerte. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 25 de febrero se celebra a Santa Jacinta. Su nombre significa flor de buen olor. Nació en una familia muy rica en Viterbo, Italia, en 1585. Su historia se parece mucho a la de San Agustín. Su juventud fue muy disipada, o como decimos los muchachos, muy locochona o reventada, pero después tuvo una gran conversión. Fundó grupos que se dedicaban a visitar enfermos y a dar instrucción a los niños. Propagó la costumbre de adorar al Santísimo Sacramento durante 40 horas, tradición que se sigue teniendo en todas las parroquias. También el día 25 se celebra al beato Sebastián de Aparicio. Este beato nació en España, pero viajó a México. Trabajó durante 18 años para abrir caminos y fomentar el comercio en México. En 1552 decidió dejar su oficio y compró tierras a las afueras de la capital, entre Azcapotzalco y Tlanepantla. En sus campos enseñaba a los indígenas la labranza. Convirtió su hogar en un asilo seguro para los pobres y posteriormente se hizo religioso franciscano. Después de su muerte comenzaron a suceder muchos milagros. Hasta el día de hoy su cuerpo se mantiene incorrupto y es muy venerado en la ciudad de Puebla. Es patrono de los conductores de vehículos. El 26 de febrero se celebra a San Porfirio. Su nombre significa el que se viste de púrpura. Nació en Grecia y eligió la vida de monje y se fue al desierto de Egipto. Luego decidió vivir en los lugares en donde había vivido Cristo haciendo oración. Por su vida ejemplar y ayuda a los necesitados lo ordenaron sacerdote y luego fue nombrado obispo. Colaboró en el campo del arte porque construyó en Gaza un bellísimo templo y de ahí murió el 26 de febrero del año 420. También se celebra al beato Auguste Chapdelaine y compañeros. En 1851 ingresó a un seminario que preparaba a los jóvenes que deseaban ser misioneros en Oriente. Después viajó a las regiones de Guangdong y Guangxi, donde no había estado ningún otro misionero desde hacía 150 años. Por predicar a Cristo fue acusado de agitador y se le exigió que renegara de su fe. Como no lo hizo, fue brutalmente golpeado hasta que lo dejaron tan mal herido que no podía moverse. Al día siguiente le dieron muerte y todavía después de que lo mataron, le cortaron la cabeza y dejaron que los animales se comieran sus restos. Fueron martirizados con él un joven cristiano, Lorenzo Pieymu, y una joven viuda, Inés Shankong. Cuando en 1945 se fundó la jerarquía china, el lugar donde fueron martirizados Auguste y sus compañeros contaba con los católicos más activos del país, gracias a su ejemplo y sacrificio. El 27 de febrero recordamos a San Gabriel de la Dolorosa.
Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a sus sentidos, pero deseoso de vivir un verdadero cambio, entró a la comunidad religiosa de los Padres Pasionistas. En esta comunidad se ayuna y la alimentación es sencilla y nada variada. Por esto mismo, los primeros meses sufrió un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nunca se quejó ni se le vio triste o disgustado. Al entrar de religioso se cambió el nombre por Gabriel de la Dolorosa, porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas que sufrió la Virgen María. Gabriel de la Dolorosa murió en el año 1862 a los 25 años, después de dar testimonio de vida y unir sus sufrimientos de la tuberculosis a la pasión de Cristo. El 28 de febrero se celebran 2 santos. Uno es San Leandro, y Leandro significa el hombre con fuerza de león. Él se hizo famoso porque logró que se convirtieran al catolicismo las tribus de los visigodos que invadieron España. Su madre era hija de Teodorico, rey de los ostrogodos, que invadieron a Italia. Fue hermano de San Isidoro de Sevilla y Santa Florentina, y desde niño mostró facilidad para hablar en público y enorme simpatía de su personalidad. Siendo muy joven, entró de monje a un convento de Sevilla y se dedicó a la oración, al estudio y a la meditación. Cuando murió el obispo de Sevilla, el pueblo y los sacerdotes lo eligieron a él para que lo reemplazara. Desde entonces, Leandro se dedicó por completo a convertir a los arrianos, aquellos herejes que negaban que Jesucristo es Dios. San Leandro reunió a todos los obispos de España en un concilio en Toledo y allí dictaron leyes sumamente sabias para ayudar a la santificación de los sacerdotes y el buen comportamiento de los fieles. Para recordarle a la gente que Jesucristo es Dios como el Padre y el Espíritu Santo, mandó que en la Santa Misa se recitara el credo que ahora se dice en las misas de los domingos. Esta costumbre siguió después en la Iglesia Católica y en todo el mundo. San Leandro murió en el año 596 y España lo ha considerado siempre como un gran benefactor y como doctor de la Iglesia. Y el mismo día 28 de febrero se celebra a San Román. Este hombre nació en el siglo V en Francia, con un libro sobre ermitaños, algunas semillas y unos cuantos utensilios. Román encontró un lugar apartado para construir su monasterio. Después envió por su hermano San Lupencio, a quien siguieron varios discípulos. Juntos construyeron un monasterio en Condat-Loecon y un convento para mujeres en Beaume. Es patrono de los dementes, ya que curó a 2 en una peregrinación a Valais. El 29 de febrero es un día extraordinario porque solo se tiene cada 4 años. Ese día se celebra a San Dositeo, un santo del siglo VI. En su juventud fue soldado. La historia le recuerda como un contemplativo que renuncia a la propia voluntad para ponerse en manos de Dios. Tuvo un desprendimiento ejemplar respecto a las cosas de este mundo sin sentir apego por nada. Cualquier dependencia de personas u objetos era para él una atadura que le impedía estar completamente disponible en lo que Dios le pidiera. Y hasta en el calendario ocupa un lugar muy humilde de comodín al final del mes de febrero. En los años bisiestos se le celebra el día 29 y en los normales el 28. El 1 de marzo se celebra los 40 mártires de Sebaste, pero veamos cómo sucedieron las cosas. En el año 320, el emperador romano Licinio publicó un decreto ordenando que los cristianos que no renegaran de su fe serían condenados a muerte. La manera de renegar de la fe era quemar incienso en honor de los ídolos romanos. Cuando el gobernador de Sebaste, en la actual Turquía, leyó en público el decreto del emperador, 40 soldados declararon que no ofrecerían incienso a los ídolos y que se proponían ser fieles a Jesucristo hasta la muerte. Por su oposición a la ley del emperador, fueron martirizados, pero con su muerte dieron testimonio de su fe en Cristo. El 2 de marzo se celebra a San Nicolás de Flue, que vivió en el siglo XVI. Nicolás significa vencedor o victorioso, y Flue es un pueblo de Suiza. Este santo es uno de los santos más famosos y estimados de Suiza. Tuvo una familia que lo educó en valores cristianos. En su juventud se enroló en el ejército para defender a su patria y llegó a ser capitán. Después se casó y tuvo 2 hijos, uno de los cuales llegó a ser sacerdote y el otro fue nombrado alcalde. Cuando tenía 50 años, sintió una inspiración de Dios para dejar sus empleos oficiales y comodidades e irse a orar y a meditar en la soledad. De acuerdo con su esposa, se separó de ella y vestido de monje se fue en soledad a dedicarse a la oración y a la meditación. Nicolás quiso irse a otro país, pero cuando iba llegando a la frontera, se encontró con un campesino que le dijo que debía quedarse en su propia patria haciendo oración por sus paisanos. Nicolás le hizo caso y se fue a una alta montaña junto a un manantial de agua, y allí, en una cueva,
pasó sus últimos 19 años orando, meditando y haciendo penitencia. Como Dios le concedió el don de dar buen consejo, lo buscaba muchísima gente que subía hasta la montaña. ¿Y por qué San Nicolás de Flues se convirtió en un santo tan importante para aquella región? Porque en aquel tiempo los distintos partidos y estados de Suiza estaban tan divididos que había el peligro de que se desatara una sangrienta guerra civil y lamentablemente nadie los lograba poner de acuerdo. Al fin a algunos se les ocurrió llamar a Nicolás. Él bajó de la montaña y supo aconsejar también a unos y a otros que se logró firmar la paz y así se evitó la guerra entre paisanos. Nicolás, después de esto, volvió a su montaña a orar, meditar y a seguir dando consejos, y el día en que cumplió sus 70 años murió plácidamente. Desde entonces los católicos de Suiza lo consideran como un santo especial y empezaron a conseguir ayuda especial encomendándose a su santo paisano. Este fue el Santoral de la Semana. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. La semana pasada, amigos, amigas, recibimos algunas preguntas relacionadas con la Cuaresma. Ya habíamos respondido algunas y, sin embargo, a algunas personas no les quedó claro algún punto y por esto vamos a darles respuesta a estas preguntas que nos hicieron llegar. Así es, padre, muchísimas preguntas, hemos elegido las principales. Entre ellas, la primera dice: ¿es suficiente ponerse ceniza para cumplir con la Cuaresma? No, pues evidentemente que no. Imagínense, voy, me pongo la ceniza y ya cambió mágicamente mi vida. No, la ceniza es solo un signo de mi compromiso, del compromiso de usted, amigo, amiga. La ceniza significa que un día llegaremos a ser solo polvo. Representa la fragilidad humana, la limitación del hombre y lo pasajero de la vida. Por esta razón, algunos libros del Antiguo Testamento nos mencionan que en aquellos tiempos, el hombre utilizaba la ceniza como signo de humillación, arrepentimiento y penitencia ante Dios. ¿Cómo lo hacían? Las personas colocaban su rostro cerca de la tierra, se ponían ceniza en la cabeza e incluso solían utilizar una vestimenta burda a la que le llamaban sayal. La ceniza es un signo de arrepentimiento por nuestros pecados. Es el signo de un compromiso de cambio, de conversión y un esfuerzo por mejorar. Es reconocer que el hombre sin Dios es polvo y que el hombre con Dios tiene en cambio la vida eterna. La ceniza es aceptar que si Cristo padeció y murió por nosotros, también nosotros debemos vivir sirviendo a quienes nos rodean hasta entregar la vida por ellos. La ceniza es alegrarse también porque si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Y pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta dice: ¿es cierto que la ceniza se trae del Vaticano? Y esta pregunta la puedo contestar yo mismo, padre. A ver. La ceniza no viene del Vaticano. La ceniza se prepara en cada parroquia quemando las palmas del año pasado. También se pueden quemar estampas deterioradas e incluso la ropa del niño Dios que ya no se va a utilizar, y de ahí se obtiene la ceniza. Interesante. La siguiente pregunta nos la escribe Teresa Vargas y pregunta: ¿es cierto que el color morado significa prohibición? No, para nada. Este color significa preparación, transformación y penitencia. El color litúrgico de la Cuaresma es el morado y por esto lo utilizan el Papa y lo utilizamos todos los sacerdotes del mundo en la celebración de la misa. No imagine que vamos a salir a la calle con este color, solamente en la misa. ¿Y esto por qué? En la antigüedad la mayoría de las personas se vestían con colores muy simples porque había pocos pigmentos para la ropa. Solo los emperadores, gente noble o rica, utilizaban la tinta de un molusco que se llamaba púrpura para teñir su vestuario. Este pigmento, conseguir estos animalitos marinos, era muy costoso, pero lo que se pintaba o teñía con esta especie de tinta que ellos exhalaban, nunca perdía su color. Por esta razón, la Sagrada Escritura menciona la siguiente frase: aunque mis pecados sean como la púrpura o la escarlata, es decir, algo que no se puede borrar, tú los volverás más blancos que la nieve.
De esta manera, la Cuaresma utiliza el color púrpura o morado para decirnos que con el arrepentimiento, la penitencia y la gracia de Dios se purificará nuestro pecado y se convertirá en blanco. Por esta razón, durante la Pascua se utilizará el color blanco, así que iniciamos la Cuaresma de morado, terminamos la Semana Santa de color blanco en la Pascua. La señora Altagracia Arrieta pregunta lo siguiente: ¿durante la Cuaresma se puede cantar en la misa? Y yo ya escuché esa respuesta del Padre José, así que le respondo, señora Altagracia. Durante el tiempo de Cuaresma solo se suprimen 2 cantos festivos en la celebración de la Santa Misa: el Gloria, que volverá a entonarse en forma solemne en la vigilia de Pascua, y el canto del Aleluya, que ordinariamente se canta antes de la lectura del Evangelio. En lugar del canto del Aleluya se canta Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. Se canta más o menos así: honor y gloria a ti, Señor Jesús. Así es, ese es el canto que se va a hacer en lugar del Aleluya, y los cantos del Gloria y el Aleluya se volverán a cantar en la celebración de la resurrección de Cristo, es decir, en la Pascua. Así es. La siguiente pregunta nos la formula Víctor Gutiérrez. Padre José, ¿la Cuaresma prohíbe las flores en la iglesia? No, Víctor, definitivamente no, pero durante este tiempo se pide sobriedad y austeridad en la ornamentación. De hecho, por eso en un tiempo estaban prohibidas las bodas, 15 años, y no tanto que estuvieran prohibidas, sino que mucha gente decía: uy, no va a haber flores, no va a haber música, mejor dejo mi fiesta para otro tiempo. Durante este tiempo de Cuaresma, los altares se pide que estén con un número reducido de flores y ornamentos para indicar que estamos en un tiempo de preparación y no de fiesta, tiempo de preparación a la gran fiesta de la Pascua. La señora Isabel Páramo pregunta lo siguiente, Padre José: ¿es obligatorio cubrir las imágenes de morado? No, doña Isabel, no es obligatorio. En algunos lugares aún se conserva la tradición de cubrir las imágenes con la idea, fíjese bien, la idea de que nada distraiga al cristiano en su proceso de conversión. Así podremos ir descubriendo cada vez más profundamente el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y en los santos también un ejemplo a seguir. Fíjese que de hecho durante la celebración del Viernes Santo por la tarde se va descubriendo poco a poco la imagen de Cristo crucificado hasta dejarla totalmente visible. Esta tradición de cubrir las imágenes también se interpretaba como algo bueno para que uno no desviara la atención en otras cosas y centrara la atención en el Dios vivo y verdadero, o también como penitencia, para que no vea usted a su santo favorito, pues se lo cubrimos, y así de esta manera la persona se sentía indigna también de contemplar las imágenes de Dios y de sus santos. Así es, pues hay que estar muy muy atentos. Y también atenta está la señora Teresa Canseco, porque nos pregunta que si la principal característica de la Cuaresma es comer pescado y marisco. Bueno, esto evidentemente, por supuesto que esa no es la característica de la Cuaresma. Las personas no son mejores simplemente por comer pescado o por dejar de comer carne, sino todos los veracruzanos, los de Mazatlán, los de la costa, no estarían tan cachondos ni estarían de repente tan fulgurantes en algunas áreas, así que no es esto. Y yo creo que vamos a decirles a nuestros amigos Sergio, Raúl, ¿cuáles son las características de la Cuaresma? Amigos, pongan mucha atención. La primera característica es que ese tiempo es un tiempo en que se manifiesta la gracia divina. Es un tiempo en que Dios se manifiesta más cercano a nosotros y nos da su gracia para acercarnos a Él. Así es, Sergio. Otra de las características también fundamentales es la oración, porque mediante la oración el espíritu crece y se transforma. Por ejemplo, el Viacrucis de los viernes es una buena práctica de la Cuaresma. Otra característica importante es la reflexión personal o comunitaria, y un ejemplo de esto son los llamados ejercicios espirituales, los ejercicios cuaresmales, o las meditaciones o los actos penitenciales que invitan a los fieles a una reflexión profunda, a un análisis de la propia vida y a un examen de conciencia. Pregunte en su propia parroquia cuándo hay ejercicios cuaresmales.
Una característica más de la Cuaresma es que es tiempo de arrepentimiento, penitencia y perdón. Por eso se invita a los fieles al sacramento de la reconciliación, que algunos le llaman confesión o penitencia. Y yo quiero recalcar que durante este tiempo, el señor arzobispo y casi todos los obispos del país conceden una gracia especial a todos los sacerdotes. Esta gracia sirve para que puedan absolver los pecados que ordinariamente solo puede absolver el señor obispo o los sacerdotes penitenciarios. Un ejemplo de los pecados que solamente puede absolver el obispo es el aborto. Pero en este tiempo cualquier sacerdote puede perdonar el pecado de aborto. Así es, padre. Otra de las características especiales de la Cuaresma es el ayuno y la abstinencia, como ya lo comentaba usted, padre. El ayuno se entiende como una comida fuerte al día, que se debe ayunar el día miércoles de ceniza y el viernes santo, obligando por supuesto a hacer esto a las personas mayores de 18 años y hasta los 59 años. En cuanto a la abstinencia, la Iglesia invita a los fieles a alimentarse en forma austera y abstenerse de carnes, especialmente el viernes, por ser el día de la muerte de Cristo. ¿Y por qué se volvió característica de la Cuaresma comer pescado? Se los explicamos ahora. El pescado se consideraba alimento de austeridad, sencillez o vigilia porque era el alimento de los pobres que vivían cerca de mares, ríos y lagos. Así que, entendiendo esto, nos queda claro que no es obligatorio comer pescado, sino alimentarse en forma sencilla. Además, abstenernos de carne o de algo que nos guste mucho puede enseñarnos a dominar a la voluntad para no caer fácilmente en las tentaciones. Yo ya he dicho en varias ocasiones que quien no es capaz de decirle que no a unos tacos o a un filete, pues será muy difícil que le diga que no a otras tentaciones que pueden ocasionar mucho daño. Y si nos alimentamos en forma sabrosa, pero austera, ahorramos, recuérdelo, unos pesos que podremos dar a los más necesitados. Así es, padre, y justamente hablando de esto, hay otra pregunta relacionada que nos hace el público con este tema, y dice que si los niños están obligados a guardar la abstinencia o la vigilia. No, definitivamente no. La abstinencia obliga a partir de los 14 años. Su niño tiene menos de 14 años, no está obligado a la vigilia, a la abstinencia, aunque es conveniente invitar a los niños a participar de este acto. Y sería bueno que con los pesitos que se ahorraron el viernes, ellos mismos vayan a comprar un huevo, un sobrecito de sopa o algo así y se lo lleven a los más pobres. Y de acuerdo a lo que usted dice, Padre José, otro punto de la Cuaresma es la caridad. La Cuaresma es tiempo de sencillez y austeridad que permite compartir. El cristiano, mediante el ayuno y la vigilia, alimentándose en forma sencilla y austera, ahorra un poco para poder ayudar a los más necesitados con alimento o en forma económica. Y yo creo que, amigos, con esto nos queda claro que el ayuno o la abstinencia no tienen sentidos en sí mismos, sino que adquieren sentido cuando la persona se sirve de ellos para crecer en la caridad y para acercarse a Dios. Y si alguien quiere catafixiar la vigilia por una obra de caridad, lo puede hacer sin ningún problema, pero que no diga que está cumpliendo la vigilia comprándose un guachinango muy costoso, unos camarones muy costosos, porque este no es el sentido de la Cuaresma. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, el tiempo se ha acabado y estamos llegando ya al final del programa. Agradezco a todos siempre su atención porque gracias a ustedes este programa ha cumplido un aniversario más y gracias a ustedes espero que sigamos avanzando. Les doy los teléfonos de la parroquia de San Cosme para información sobre el extracto de agave que a mí me salvó y me sigue salvando la vida, y también por si quieren información de cómo obtener alguno de mis libros o los horarios para que pasen por la puerta santa de la parroquia de los Santos Cosme y Damián. Primer teléfono 55-55-66-7744, lo repito, 55-55-66-7744, y el otro 55-5705-5939. 55-5705-5939. Y les anticipo que la próxima semana
tendremos un evento importante que se realiza en distintas iglesias del mundo y que nos ayuda a entender cómo la iglesia está siendo perseguida terriblemente en algunas partes del mundo. Vendrá un sacerdote chileno para decirnos cómo quemaron su parroquia. Vendrá otra persona de Nigeria para hablarnos de cómo son perseguidos y asesinados los cristianos en aquellas partes, y no solamente allá. Un sacerdote de Guerrero también nos hablará de cómo el narcotráfico está acabando con su comunidad. Ya les daré información el próximo domingo. Por ahora, aparten la fecha para los primeros días de marzo ahí en mi parroquia. Que Dios les bendiga y que tengan todos un maravilloso domingo. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.